Para los usuarios viejos en el canal, saben que últimamente he estado probando sistemas, distribuciones de GNU Linux. Para los nuevos, estamos probando diferentes versiones. En este caso nos tocó a Elementary OS. Elementary OS es una versión de GNU Linux que está basada casi en lo que es el Mac OS. Por lo que ven, está bastante como que fluida. Y si ven los bordes por los lados, esos bordes son totalmente como que redondeados sobre el mismo sistema. Y como que en la pantalla se ve como que esa apariencia un poco eh, vintage por los fondos y como que un poco moderna, minimalista y como que da esa intuición que como que eso ha usado el sistema. Y eso está bastante bien y me gustó bastante el sistema. A mi parecer, ese sistema está más optimizado que Windows. A mi parecer. ¿Qué pasa con ese sistema? Y antes de comenzar a las especificaciones, si no ven el botón de, por así decir, de minimizar, simplemente le damos un toque a los iconos en la barra de aquí y se minimizan. Esas son las aplicaciones que trae el sistema. Por ejemplo, le damos un toque a esto, a, a la, esa es la tienda de aplicaciones. La tienda de aplicaciones yo me lo encuentro bastante bien, por así decirlo. Mira, le doy un toque a la aplicación y vuelve y se minimiza. El botón no está en la esquina superior derecha como estamos acostumbrados a todos los sistemas. Pero se preguntarán, ¿cuáles son las especificaciones de ese sistema? Bueno, que tenga un procesador i3, pero que esto no tiene que ver con el procesador como tal, sino que el procesador tenga dos núcleos y 64 bits. Es un poquito exigente porque por lo general buscamos eso. Estamos viendo la personalización. Antes de seguir ahí con las especificaciones. La personalización aquí es bastante buena. Simplemente tienen que ver personalización, fondos y está como que muy fluido. Así que hemos probado varios sistemas, entre ellos Deepin. Deepin está bastante fluido. Ese es el sistema que más me gustó. Pero aquí es como que todo minimalista, como que todo orientado a que sea fácil de usar, que como que cualquier usuario de Windows o de macOS se adapte aquí. Y ese es el punto de esto. Aquí estamos cambiando varios puntos. Volviendo a las características que necesita el sistema. Un procesador i3 contando de que tenga un i3 de dos núcleos. 4 GB de RAM, algo por así decirlo exigente. Lo siguiente es que tenga un estado sólido. Eso que estamos viendo aquí son las notificaciones. Las notificaciones se pueden ajustar por cada aplicación. Y como que si desactivamos el mono molestar, se desactiva todo. Por otro lado, que tenga un SSD de 32 GB para montar el sistema. Un acceso a internet y una pantalla 720. Eso está como que, por así decirlo, bien. Como estamos viendo en el menú yo lo encuentro como que muy fluido. Y para lo que fue el sistema lo único que me encontré como que un poquito raro en las distribuciones de Linux es que el sistema pesa 3 GB. En el siguiente video le voy a enseñar cómo instalarlo, o sea, unos días después le voy a enseñar cómo instalarlo. Pero yo me encuentro como que el sistema, los estos, miren cómo estoy. Esta es la primera vez que entro a todo esto literalmente. Y va cambiando como que, yo no sé, como que yo me voy adaptando tanto como que Windows. Eso es más fácil que Windows. Tiene mucho menos cosas que Windows. Eso como que copió el minimalismo, perdón, de Apple. Por otro lado, como que un poco de GNU Linux. Las ajustes, por ejemplo, estoy revisando cada ajuste. Vayan poniendo la atención a esto y a la pantalla. A lo que voy diciendo. Esa es la versión de que está corriendo. El firmware es donde está montado el sistema. La versión del sistema. Y algo como de la computadora, el nombre y algo así. Solamente eso. Es como que yo no encontré. Venimos probando varios sistemas. Aquí encontré que no estaba el gestor de como que te dice, mira cuánta RAM se está consumiendo y ese tipo de cosas. Pero para un usuario normal eso no es para nada necesario. ¿Qué más encontré aquí? Como que las aplicaciones estaban bastante fluidas. Tú cuenta, por ejemplo, lo que está detrás por ejemplo, de Microsoft, que es un sistema de paga, que es un sistema mucho más viejo, que es un sistema que tiene personas que le pagan para hacer esto. Aquí no, aquí es totalmente gratis. Yo me encuentro que está bastante fluido. Mire cómo están las aplicaciones. Por ejemplo,
la batería, el brillo, cómo se puede bajar. Como que aquí es como que todo muy relajado. Como que el sistema te va a decir relájate. Cómo se puede cambiar, subir el volumen, el micrófono, la batería me lo encuentro que está bastante optimizada. Que yo no encontré aquí el OpenOffice. El OpenOffice es como el Microsoft Office, pero es que aquí es totalmente grande. Se querían ver cómo están manejados los archivos. Los archivos yo me encuentro que están muy bien manejados. Vuelvo y recalco, esta es la primera vez que yo utilizo ese sistema. Y para mí no fue nada difícil utilizarlo. Para mí se me hace más fácil utilizar cualquier cosa aquí. Porque lo primero es la barra de configuraciones o las configuraciones como tal. Cuando entres a Windows es bastante grande. Están iconos al principio, pero después que tú desplegas un icono aparecen muchas cosas. Aquí no, aquí como que lo que tú necesitas es lo que te ofrece. Nada del otro mundo, de como que no. Todo está ahí, todo es muy básico. Para una persona que se está introduciendo a esto, ese sistema está bastante bien. Y si ustedes lo ven como que en primera persona, en su pantalla, así como que, por así decirlo, instalado, como podrías ver tu computadora sin que sea a través de un video, está bastante bien. Yo me lo encuentro bastante bien. Y vuelvo y recargo, está bastante fluido. Mira cómo podemos cambiar todo. Y aparte de eso, esos colores que vemos abajo, podemos cambiarlos para que algunas configuraciones se tornen ese color, pero que se tornen de una forma sutil. Algo que me gustó fue como que los fondos, como que la intuición, como que esa, esa entrada que te da el sistema. Esa entrada que te da el sistema te da como que tú no sabes, pero tú aprender. Como que sea muy fácil utilizar ese sistema. Por ejemplo, lo que son las redes inalámbricas. Las redes inalámbricas no tuve que usar ningún tipo de cosa. Los gestos es igual que Windows. Por ejemplo, en el touch bar, en todo esto es bastante fluido. Y mira cómo se queda aquí. Cuando entra a aplicaciones, si ven aplicaciones, no hay más de 20 aplicaciones o 30 aplicaciones que vienen en el sistema. No viene nada cargada. Cómo se ve o sea, el CMD o la terminal, se ve como que translúcida. Siendo así, siendo simplemente como viene en el sistema. Los archivos. Aquí tiene una aplicación de codecs. Por así decirlo, para codificar aquí mismo, en el mismo sistema como tal. Y mira cómo se abren aplicaciones. Yo creo que este sistema está más fluido que Windows, que es un sistema de paga, que es un sistema que hay miles de personas atrás de ellos que le pagan. Aquí no. Y yo creo que estoy pensando en quedarme con ese sistema. Pero ¿qué me echa para atrás? Bueno, que ese sistema tiene algunas cosas, como por ejemplo un editor de video que no sea que sea más sencillo, por ejemplo, para mí utilizarlo. Que yo uso Filmora. Y Filmora tiene el voz en off, tiene muchas cosas que otros sistemas, que otros, por así decirlo, en Linux o este que está basado en Ubuntu, no lo tiene. Eso es lo único que me limita, porque después, por ejemplo, las cosas para programar están disponibles aquí, todo está disponible aquí. Y más para la distribución, mira cómo está la multitarea. Yo no encuentro como que muy fluido, sin descargar drivers, sin cargar ningún tipo de actualización. Simplemente como yo fui, descargué el programa, el software, el ISO de la página y lo instalé. Más nada. Más nada. Más si hay más nada. ¿Por qué? Porque ese sistema como que, yo no sé, simplemente me da como que el spin-off como que muy bueno. Miren, yo estaba grabando la pantalla, tenía muchas aplicaciones ahí y yo no tenía ningún tipo de sobrecalentamiento por parte del procesador. Miren cómo es el navegador, estaba descargando OBS. Y ¿qué tiene este sistema de bueno? Que está basado en Ubuntu. Todos los programas que sean para Ubuntu van a ser aquí. Otra cosa es que al mencionar GNU Linux o alguna distribución de este, pensamos que todo va a ser por el comando, por la barra de comandos o por el terminal, y no siempre es así. Por ejemplo, para un usuario que quiere ofimática o simplemente otra cosa, no va a ser casi nada. Si quieres usar Word, puedes usar Word de manera offline, no hay problema. Simplemente tener tu cuenta y buscar en el navegador o buscador de tu preferencia Word o cualquier otra cosa, por ejemplo Excel. Aquí está lento porque el internet está lento, pero si ustedes ven aquí, ustedes no percatan ningún tipo de lag.
abriendo OBS y que OBS grabe la pantalla a 60 cuadros por segundo. Aparte de eso, quizás si hay alguna actualización que la esté descargando y no encuentro nada. Yo no encuentro nada que como que le haya, por así decirlo, ningún contra el sistema. Lo único que yo no encontré fue LibreOffice. Pero LibreOffice se puede descargar. Y pensaba que todo era gratis en la tienda y no es así. Hay muchas cosas que son de paga. Al ser de paga, yo pensaba, al ser un sistema libre, yo pensaba como que todo lo que venía dentro del sistema o lo que le podíamos agregar era totalmente gratis. Y esa es la primera versión de GNU Linux que yo encuentro en la tienda de aplicaciones, cosas de paga. Míralo aquí, Paid Apps. Y quiere decir que son aplicaciones de paga y que se tienen que pagar para poderse usar. Pero saben que hay Linux y se puede instalar de una forma gratis quizás. Aunque que también quizás no. Pero el punto de eso es que aprendan cómo usar esto y cómo se ve el sistema y las características. Y de mi punto de vista, para un usuario promedio que quiera instalar esto, está bastante bien porque es un sistema que está bastante como que redireccionado entre Windows, Mac y Linux, como que tres pilares, sobrellevando a Linux. Yo lo encuentro bastante bien y como está distribuido el sistema a través como que una interfaz bastante fácil de utilizar, como que no está sobrecargada, como que no te da cosas o no te ofrece cosas que tú literalmente no vas a usar. Bueno, si llegas a esa parte del video, gracias por verlo, suscríbanse, denle like, compartan y hay más videos en la caja de descripción probando más sistemas e instalándolos.